En este video, continuando con el tema del problema económico, vamos a analizar un poco lo que corresponde a la teoría del comercio y cómo en economía se explica por qué es importante que se realice comercio en contraposición a una situación en la cual pues los agentes económicos no comercian, es decir, cada uno produce y consume lo que necesita. Pues la ciencia económica busca una explicación para demostrar por qué es mejor, más bien, que los diferentes agentes económicos, empresas, se especialicen en producir ciertas cosas, o las personas también se especialicen a producir ciertas cosas, las cuales venden y con lo que obtienen compran las demás cosas que necesitan, y no que cada quien produzca todo lo que consume, lo que se suele llamar una autarquía. Entonces hay una teoría que intenta demostrar cuáles son las ventajas de más bien especializarse y después comerciar, ¿ok? Esto es lo que se llama la teoría de las ganancias del comercio, que la vamos a ver seguidamente. Ok, primero que nada debo decir que esa teoría tiene su fundamento en un concepto muy importante, que se llama la ventaja comparativa, ¿ok? Muy bien, la ventaja comparativa es un concepto que tiene que ver, como lo dice la palabra, al resultado de una comparación, ¿verdad? Una comparación entre dos agentes económicos con respecto a los resultados que obtienen al producir algún tipo de bien. Y pues podríamos verla en contraposición a otro concepto que existe también, que se llama la ventaja absoluta. ¿Por dónde anda más o menos la historia de esto? Bueno, lo que quiere decir es, si yo tengo a dos personas, por ejemplo, o a dos empresas, y quiero hacer una comparación entre ellas a la hora de ir a producir algún tipo de bien, yo puedo ver en la producción de ese bien en específico quién tiene ventaja absoluta y quién tiene ventaja comparativa, que son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, el primer concepto que hay que tener claro, y a lo largo del ejemplo que vamos a ver, lo vamos a ir dilucidando bien. Entonces empecemos por la definición. Dice, una persona tiene una ventaja comparativa en una actividad cuando es capaz de realizarla a un costo de oportunidad más bajo que nadie más. Ok, entonces ese es el primer concepto que hay que recordar. O sea, ¿quién tiene ventaja comparativa en la producción de algo sobre otro? Quien lo haga a un costo de oportunidad más bajo. Y entonces para eso hay que recordar el concepto de costo de oportunidad, que ya lo habíamos desarrollado anteriormente, ¿verdad? Recuerdan, el concepto de costo de oportunidad tiene que ver con la mejor opción a la que se renuncia cuando se decide hacer algo o tener algo, ¿ok? Entonces en este caso, si yo quiero saber entre dos individuos a la hora de producir algo quién tiene ventaja comparativa, lo que tengo que ver es quién tiene el costo de oportunidad más bajo, es decir, quién tiene que sacrificar menos en términos de el otro bien o los otros bienes para producir esa unidad adicional del producto que nos interesa. Entonces está relacionado directamente con el costo de oportunidad. La ventaja absoluta se da cuando alguien es más productivo que todos los demás. O sea, el que es más productivo es el que tiene la ventaja absoluta. Entonces vean que la ventaja absoluta no tiene que ver con costo de oportunidad, sino con productividad. ¿Ok? ¿Cómo podríamos ver esto? Tal vez con un ejemplo para que nos quede bien clara la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja absoluta. Vamos a ver, puede existir una persona, no sé, que estudió, ¿verdad? Resultó que le gusta la medicina y se podría convertir en un médico. Y también podría resultar que a esa persona le guste, por decir algo, no sé, practicar el tenis, el deporte del tenis, ¿ok? Resulta que esa persona, por sus habilidades, no resulta muy bueno para jugar tenis, ¿verdad? Pero le gusta. Y también, por sus habilidades, pues, resulta un buen médico, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la persona pues, puede realizar cualquiera de las dos tareas, hacerse tenista o hacerse médico, ¿verdad? Si se hace tenista, posiblemente le vaya muy mal, ¿verdad? Porque no tiene habilidades, entonces pues el salario que va a obtener como tenista
va a ser muy bajo, si no es que nulo. Si se dedica a médico, pues va a obtener un salario de médico, ahí pues relativamente bueno lo que sería un salario de médico, ¿verdad? Esa es la situación de esa persona. Ahora pensemos en otra persona, supongamos, no sé, un tenista famoso, por decir algo, Roger Federer, por decir algo. Supongamos que Roger Federer, bueno, pues no supongamos, efectivamente es un super tenista, ¿verdad? Y obviamente gana muchos millones siendo tenista. Pero vamos a suponer también que Roger Federer es muy hábil y hubiera resultado un excelente médico si se hubiera dedicado a la medicina, ¿verdad? Hubiera sido un médico muy bueno porque, no sé, también tenía habilidad para ser médico, vamos a suponerlo. Entonces Roger Federer hubiera sido muy bueno como tenista, que de hecho lo ha sido, y hubiera sido muy bueno como médico. Y vamos a suponer que Roger Federer hubiera sido más bueno tanto en ser médico como en ser tenista que la otra persona que hablamos anteriormente. O sea, podríamos decir que Roger Federer tiene ventaja absoluta sobre la otra persona, tanto en la medicina como en el tenis, ¿okay? Porque para las dos cosas es más bueno que la otra persona. Entonces Roger Federer tiene ventaja absoluta porque es más productivo tanto en el tenis como en el ejercicio de la profesión de la medicina. Pero ahora veamos esto desde el punto de vista de la ventaja comparativa. Vamos a ver, vamos otra vez a la persona inicial. Esta persona tiene dos opciones, se puede dedicar a ser tenista o puede dedicarse a ser médico. Si se dedica a ser tenista, estaría renunciando a lo que ganaría siendo médico y obtener lo que ganaría como tenista. Entonces, como tenista ganaría muy poquitillo y estaría renunciando a lo que ganaría como médico, que sería mucho. Entonces, obviamente, el costo de oportunidad de esa persona de dedicarse a ser tenista es muy alto, porque ¿a qué está renunciando al ser tenista? A lo que gana como médico. Entonces, su costo de oportunidad de ser tenista es un costo muy alto. Ahora, si se dedica a ser médico, a lo que estaría renunciando es a ser tenista. Y en el tenis, pues iba a ganar muy poquillo o prácticamente nada. Entonces, su costo de oportunidad de ser médico es muy bajo, porque está renunciando a algo de muy poco valor, que es ser tenista. ¿Okay? Entonces, esa persona tiene un costo de oportunidad muy alto de ser tenista y un costo de oportunidad muy bajo de ser médico. ¿Ok? Muy bien, ahora veamos el caso de Roger Federer al comparar las dos posibles profesiones. Si Roger Federer, aun cuando llegaría a ser un médico muy bueno, se dedica a ser médico, estaría renunciando a un montón de plata, millones de dólares, que se ganaría si fuera tenista. O sea, su costo de oportunidad de ser médico es demasiado alto, porque él estaría renunciando a ser tenista, en el cual hubiera ganado un montón de millones. Pero si él se dedica a ser tenista, que fue a lo que de hecho se dedicó, su costo de oportunidad de ser tenista es muy bajo, porque a lo que está renunciando comparativamente es a lo que hubiera recibido como médico, que es muy bajo en relación a lo que recibe siendo tenista. Entonces, en el caso de Roger Federer sucede lo contrario. Él tiene un costo de oportunidad muy alto de ser médico y un costo de oportunidad muy bajo de ser tenista. Entonces, aquí es donde viene el concepto de ventaja comparativa, que está relacionado con el concepto de costo de oportunidad. La persona inicial tiene un costo de oportunidad muy bajo de ser médico, entonces se debería dedicar a ser médico. Él tiene ventaja comparativa en ser médico. En el caso de Roger Federer, tiene un costo de oportunidad muy bajo en ser tenista, entonces tiene una ventaja comparativa en ser tenista. Entonces la persona A tiene ventaja comparativa en ser médico y Roger Federer tiene una ventaja comparativa en ser tenista. Aunque Roger Federer tiene ventaja absoluta en ambos, porque es más bueno en ambas cosas. Entonces ahí es donde está la diferencia entre la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Vean que la ventaja absoluta es comparando directamente a los dos agentes económicos en las actividades, pero la ventaja absoluta es viendo a lo interno cuál es su composición de costo de oportunidad entre las diferentes actividades que se puede dedicar. Okay, espero entonces que con ese ejemplo les quede claro qué es la ventaja comparativa y qué es la ventaja absoluta. Okay, entonces, como pueden ver acá, dice la ventaja absoluta implica la comparación de niveles de productividad, mientras que la ventaja comparativa tiene que ver con la comparación de costos de oportunidad. Ok,
Ok, para entender mejor esto, toda esta trama de las ganancias del comercio, vamos a ver un caso en el cual hay dos muchachos, bueno, no muchachos, hay un muchacho, Liz y Joe, y ellos operan cada uno por su cuenta dos cafeterías de comida saludable. Entonces vamos a ver un ejemplito numérico para que vean cómo funciona esto y cómo se visualizan las ganancias de la especialización y el comercio. Muy bien, vamos a la cafetería de Liz primero. Este cuadrito que está acá nos resume la situación de Liz. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a hacer un poco más grande para ver el cuadrito. Ok. En la cafetería de Liz sucede lo siguiente. Aquí vamos a ver las posibilidades de producción de Liz en una hora. Si Liz dedica una hora a producir café, tazas de café, resulta que esa hora dedicada totalmente a producir tazas de café, Liz puede producir 30 tazas de café. Si dedica una hora completa solo a producir café, puede producir 30 tazas de café en una hora. Eso es lo mismo que decir que dura 2 minutos para producir cada taza, ¿verdad? Se lleva 2 minutos por taza, al final en una hora produciría 30 tazas de café. Pero eso es si dedica absolutamente la hora completita a producir solo café. Ahora, ¿qué pasa si Liz dedica la hora completa pero a producir ensaladas? Resulta que también produciría 30 ensaladas. Es decir, también duraría 2 minutos por cada unidad, en este caso, de ensaladas. ¿Okay? Entonces Liz en una hora puede decidir producir 30 tazas de café o agarrar esa hora y producir solo ensaladas y producir 30. O puede agarrar la hora y producir un poco de cada una. Por ejemplo, puede decir, mira, voy a coger la mitad del tiempo para producir en café, o sea, media hora produzco café y media hora produzco ensaladas. Entonces al final produciría 15 y 15 en una hora, ¿verdad? Ok, esta es la situación de Liz dada sus recursos productivos, su eficiencia, su tecnología, etc. En una hora o produce 30 tazas de café o 30 tazas de ensalada o una combinación de ambas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver el concepto de costo de oportunidad acá. Vean que si Liz decide coger 2 minutos para producir una taza de café, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir esa taza de café? Lo que hubiera producido de ensaladas en ese mismo tiempo. Entonces en esos 2 minutos, si los hubiera cogido para ensaladas, hubiera producido una ensalada. Entonces el costo de oportunidad de Liz de producir una taza de café es una ensalada que dejó de producir. ¿Okay? Ahora, si lo vemos del otro lado, el costo de oportunidad de producir una ensalada también es una taza de café, ¿verdad? Ese es el costo de oportunidad que tiene Liz de producir una taza de café o de producir una ensalada. Costo de oportunidad de producir una taza de café, una ensalada. Costo de oportunidad de producir una ensalada, una taza de café. Porque en ambos dura exactamente lo mismo. 2 minutos, ¿verdad? Vamos a suponer que Liz compra ensaladas y produce ensaladas y tazas de café en cantidades iguales. Vamos a suponer que ella decidió que en cada hora va a producir 15 tazas de café y 15 ensaladas por hora. Eso es lo que ella decidió seguir produciendo cada hora. Pero por ahorita nos guardamos ese dato por ahí y después lo vamos a utilizar, porque seguidamente vamos a ver la situación de Joe, la cafetería de Joe. Vean lo que pasa con Joe. Vamos a hacer un poco más grande esto. Ok, en Joe sucede lo siguiente. Si Joe coge una hora para producir café nada más, apenas lograría producir 6 cafés. O sea, vean lo malo que es Joe para producir café. Necesita 10 minutos para producir una taza de café. Okay, o sea, solo puede producir 6 tazas de café en una hora. Ahora, si cogiera esa hora para producir ensaladas, pues resulta que ya para producir ensaladas es igual de bueno que Liz, porque también produciría 30 ensaladas en una hora. ¿Ok? Entonces, en cada ensalada duraría 2 minutos, igual que Liz. ¿Ok? Entonces, nos vamos al concepto de costo de oportunidad ahora en el caso de Joe. El costo de oportunidad de Joe al producir una taza de café es la cantidad de ensaladas que deja de producir. Como para producir una taza de café necesita 10 minutos. En 10 minutos produciría 5 ensaladas, porque dura solo 2 minutos en cada una. Entonces el costo de oportunidad de Joe de producir una taza de café
es 5 ensaladas, porque deja de producir 5 ensaladas cuando produce una taza de café. Ahora, si lo vemos al revés, el costo de oportunidad de producir una ensalada es de 1/5 de tazas de café, porque al producir una ensalada deja de producir 1/5 de una taza de café, porque dilató 2 minutos y para producir la taza necesita 10. Entonces, al coger 2 minutos, pues en esos 2 minutos puede haber producido la 1/5 parte de una taza de café. Entonces, una ensalada, el costo de oportunidad es de 1/5. Vean que siempre es el inverso. 5 es el costo de oportunidad de un bien, 1 sobre 5 el costo de oportunidad del otro bien. En el caso de Liz era lo mismo, nada más que como era 1, 1 sobre 1 y 1 sobre 1, pues siempre era 1, ¿verdad? Entonces, el costo de oportunidad de un bien es el inverso del costo de oportunidad del otro. ¿Ok? Muy bien, entonces esta es la situación de Joe, que como pueden ver es bien malo para producir café y igual de bueno que para producir ensaladas. Entonces vamos a ver. Vamos primero con la ventaja absoluta. Vean que en el caso del café definitivamente la ventaja absoluta la tiene Liz. Ella es más buena que Joe para producir café. Dura menos tiempo para producir una taza. Dura apenas 2 minutos, Joe dura 10. Entonces ventaja absoluta en la producción de café, sin duda alguna la tiene Liz. Ventaja absoluta en la producción de ensaladas. Están empatados. Ninguno de los dos tiene ventaja absoluta porque los dos duran exactamente lo mismo. Los dos duran 2 minutos para producir una ensalada. Entonces, ventaja absoluta en el café, Liz. Ventaja absoluta en las ensaladas, están empatados. Pero si nos vamos a la ventaja comparativa, entonces lo que vamos a ir a ver son costos de oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Joe? Recordemos que el costo de oportunidad con Liz, el costo de oportunidad de producir café es una ensalada. El costo de oportunidad de producir ensalada es un café. En el caso de Joe, el costo de oportunidad de producir un café es 5 ensaladas. Tiene un costo de oportunidad altísimo al producir café. Mientras que el costo de oportunidad de producir ensaladas es de apenas 1/5. ¿Ok? Entonces ahora sí comparamos. Costo de oportunidad en la producción de café, ¿quién tiene el más bajo? Pues evidentemente Liz, que solo le cuesta una ensalada, mientras que a Joe le cuesta 5. Entonces, Liz tiene ventaja comparativa en la producción de café porque tiene el costo de oportunidad más bajo, apenas 1, mientras que Joe es 5 ensaladas. Y en el caso de las ensaladas, ¿quién tiene la ventaja comparativa? En el caso de Liz, una ensalada le cuesta un café y a Joe apenas le cuesta 1/5 de café. Entonces quiere decir que la ventaja comparativa en la producción de ensaladas más bien la tiene Joe, porque tiene el costo de oportunidad más bajo. Entonces, en términos de costo de oportunidad o de ventaja comparativa, la ventaja comparativa en el café la tiene Liz, la ventaja comparativa en la ensalada la tiene Joe. ¿Ok? Esto es muy importante porque al identificar la ventaja comparativa es donde vamos a decidir qué debe producir cada uno, quién se especializa en producir qué. Porque, digamos que por ahí Joe, vamos a ver si me aparece el dato, dice, Joe dedica 10 minutos a preparar una taza de café y 2 minutos para producir una ensalada, así que puede hacer 6 tazas de café y 30 ensaladas por hora. Ok, vamos a suponer entonces que en el caso de Joe, ya en el caso de Liz habíamos dicho que ella se iba a dedicar a producir 15 tazas de café y 15 ensaladas por hora inicialmente, cuando no tenía ningún tipo de relación comercial con Joe. Vamos a suponer que en el caso de Joe, él se decide a producir 6 tazas de café. No sería 6 tazas de café y 30 ensaladas por hora. Vamos a ver cuánto es lo que decide Joe, porque por aquí no me aparece. Voy a revisarlo en una... ok, aquí sí está. 5 y 5 es lo que decide Joe. Entonces vamos a suponer que Joe finalmente dice, ok, yo voy a producir 5 tazas de café y 5 ensaladas por hora. Quiere decir que en las 5 tazas de café, que dura 10 minutos, va a durar 50 minutos produciéndolas. Y los otros 10 minutos los dedica a hacer ensaladas, que en 10 minutos, dado que dura 2 minutos en producir cada ensalada, pues va a producir 5 ensaladas, ¿verdad? 2 por 5, 10. Entonces finalmente, Joe, ¿qué va a hacer? En cada hora va a producir 5 tazas de café y 5 ensaladas. Y Liz, ¿qué va a producir en una hora? 15 tazas de café y 15 ensaladas. Hasta ahí es la situación, suponiendo que entre ellos no deciden especializarse en producir nada y después comercial, ¿verdad? Liz 15 y 15, Joe 5 y 5. ¿Ok? Muy bien. Sigamos adelante.
Entonces ya sabemos que, resumiendo, la ventaja comparativa en la producción de café la tiene Liz y la ventaja comparativa en la producción de ensalada la tiene Joe, porque respectivamente tienen menos costos de oportunidad en esos bienes. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí nos venimos acá. Esta es la situación inicial que habíamos dicho. Les dice, ok, yo voy a seguir produciendo en cada hora 15 tazas de café y 15 ensaladas, y con eso satisfago a mis clientes. Y Joe dice, cada hora yo voy a seguir produciendo 5 tazas de café y 5 ensaladas, y con eso satisfago a mis clientes. ¿Ok? Y así están produciendo ellos por aparte, digamos que ni se conocen tan siquiera. Pero resulta que en algún momento Liz y Joe se ponen a conversar, se conocen, y entonces Liz le dice a Joe, mire, yo veo que usted es muy malo para producir café y es bueno para producir ensaladas. ¿Qué le parece si yo me dedico solo a producir café y usted se dedica a producir solo ensaladas? Y después, pues intercambiamos. Yo le doy un poco de mis tazas de café, usted me da un poco de sus ensaladas y se las vendemos a los clientes. Y creo que podríamos lograr una mayor producción que cada quien produciendo por aparte las dos cosas. Es decir, yo me voy a especializar en lo que tengo ventaja comparativa, que es el café, y usted se va a especializar en lo que tiene ventaja comparativa, que es la ensalada. Y llegan a acuerdo que así lo van a hacer. Entonces Liz ahora se va a dedicar a producir en cada hora únicamente tazas de café. Entonces Liz produce por hora 30 tazas de café. Y Joe se va a dedicar a producir solo ensaladas. Es decir, Joe produce por hora 30 ensaladas. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues que después van a comerciar. Liz le va a vender unas tazas de café a Joe y Joe le va a vender unas ensaladas a Liz para poder satisfacer a sus clientes con ambos productos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, seguimos acá. Resulta que ya están produciendo cada uno 30 y 30 y entonces viene el comercio. Entonces, para comerciar siempre, y aquí es muy importante, se tiene que fijar un precio. Eso es lo primero. Cuando se va a comerciar algo se tiene que fijar un precio. Entonces, dado que Liz produce solo tazas de café y Joe produce solo ensaladas, tienen que llegar a un acuerdo en cuántas tazas de café se van a intercambiar por cada ensalada, o al revés, cuántas ensaladas se van a intercambiar por cada taza de café. Obviamente Liz va a querer que le den la mayor cantidad de ensaladas por cada taza de café, porque ella es la dueña de las tazas de café, y Joe va a querer que le den la mayor cantidad de tazas de café por cada ensalada. Entonces ahí va a haber la puja del precio, a ver cómo se fija ese precio. ¿Okay? Vamos a suponer que lograron ponerse de acuerdo y deciden que el precio va a ser de 1 a 1. Es decir, yo le doy a usted una taza de café y usted me da una ensalada. Ese fue un precio que acordaron que era beneficioso para ambas partes. Entonces, lo que van a hacer y deciden que lo correcto es, para dadas sus necesidades y la demanda de sus clientes, es que intercambien 10 nada más. O sea, que Liz le da 10 tazas de café a Joe, de las que produjo, y se queda con 20. Y Joe le da 10 ensaladas a Liz y Joe se queda con 20. ¿Ok? Muy bien. Perdón, el precio no es 1, el precio va a ser 2. 2 ensaladas por cada taza de café. Así fue como acordaron y consideraron que era bueno para los dos. Es decir, por cada taza de café, Liz va a recibir 2 ensaladas y Joe, por cada 2 ensaladas que entregue, va a recibir una taza de café. Y deciden comerciar 10 tazas de café. Entonces, Liz le vende 10 tazas de café a Joe, quien las compra. Y Joe le vende 20 ensaladas a Liz, quien las compra. Entonces, Liz vende 10 tazas de café, compra 20 ensaladas. Joe vende 20 ensaladas, compra 10 tazas de café. Entonces, veamos en qué situación queda. Liz tenía 30 tazas de café que produjo y entregó 10, le quedaron 20 tazas de café para vender. Joe, a su vez, tenía 30 ensaladas y entregó 20. Entonces le quedaron 10 ensaladas. ¿Ok? Ahora, ¿qué recibió Joe por esas 20 ensaladas que vendió? Recibió 10 tazas de café. Entonces Joe finalmente queda con 10 tazas de café y 10 ensaladas. ¿Qué pasó con Liz? Liz se quedó con 20 tazas de café y recibió 20 ensaladas al vender las otras 10. Entonces queda con 20 tazas de café y 20 ensaladas. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean lo que sucede.
¿cuáles son los beneficios de toda esta historia? Inicialmente Liz, a lo más que tenía acceso era a 15 tazas de café y 15 ensaladas cuando ella se dedicaba a producir ambas cosas. Y Joe solo tenía acceso a 5 tazas de café y 5 ensaladas cuando se decidía a producir ambas cosas. Pero debido a que se deciden especializar cada uno en producir en lo que tiene ventaja comparativa y después comerciar a un precio conveniente para ambos, observen lo que pasa. Liz pasó de tener 15 tazas de café y 15 ensaladas por hora a tener 20 y 20, es decir, se ganó 5 tazas de café y 5 ensaladas más por hora. Y Joe, que tenía solo acceso a 5 tazas de café y a 5 ensaladas por hora, pasó a tener 10 tazas de café y 10 ensaladas por hora, ganándose 5 adicionales. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una ganancia neta en el consumo, aun cuando ellos siguen teniendo las mismas capacidades de producción, pero al decidirse especializarse en producir aquello en lo que tienen ventaja comparativa y después comerciar a un precio justo, obtienen ganancias de especializarse y comerciar. Ok, esta teoría es pues la que justifica el que no haya que ponerle trabas al comercio entre las personas, porque el comercio lleva a la especialización y lleva a una mayor eficiencia en los sistemas económicos. Si las personas o las empresas se especializan en producir ciertas cosas en las que tienen ventaja comparativa, van a obtener muchísimos más beneficios que cada quien produjera por su lado todo lo que necesita. ¿Okay? Esa es, digamos, como la enseñanza principal que nos deja esta teoría de las ganancias del comercio. Aquí vemos un desarrollo gráfico para ver un poco ese mismo tema, utilizando la frontera de posibilidades de producción. La línea azul que aparece ahí, vamos a hacer esto un poco más grande. Esto es un gráfico de frontera de posibilidades de producción tanto para Joe como para Liz, ¿verdad? En este caso la línea azul es la frontera. Joe tiene un máximo de producción por hora de ensaladas de 30, o sea, si dedicara toda la hora a producir solo ensaladas, produciría 30 ensaladas y 0 tazas de café. Si dedicara todo el tiempo a producir solo café, pues produciría 6 tazas de café y 0 ensaladas. Entonces, y podría decir tal vez algún punto intermedio, pues sería cualquier punto sobre la frontera, como el caso del que él eligió, que era 5 ensaladas y 5 tazas de café, que sería este punto. Esa es su frontera de posibilidades de producción y no la puede rebasar dadas sus recursos tecnológicos, capital, de horas de trabajo, etcétera, que dispone. Esta es su frontera de posibilidades de producción. En el caso de Liz, esta es su frontera de posibilidades de producción. Solo produce ensaladas, máximo de 30, 0 café, o solo café, máximo 30 café, 0 ensaladas, o cualquier punto intermedio como este que fue el que seleccionó, que fue 15 y 15. Pero vean lo que sucedió al decidir especializarse y comerciar. Finalmente, dado el precio que seleccionaron y en lo que se especializaron, Joe decide obteniendo 10 ensaladas y 10 tazas de café. O sea, sus posibilidades de consumo se ampliaron, aun cuando sus posibilidades de producción siguen siendo las mismas, porque no ha habido ninguna variación en la dotación de factores ni nada. Simplemente especializarse y intercambiar lo llevó a que obtuviera unas mayores posibilidades de consumo. ¿Okay? Igual pasó en el caso de Liz. Sus posibilidades de producción siguen siendo las mismas, pero al decidirse especializarse en los cafés y comerciar, sus posibilidades de consumo se incrementaron hasta este punto que está acá a la derecha, el punto C. ¿Ok? Entonces, el comercio, si bien es cierto, pues no llevaría inicialmente a un incremento en la capacidad de producción, lleva a un incremento en la capacidad de consumo, lo cual es al final lo que interesa, como lo hemos venido diciendo desde que iniciamos con esto, que el objetivo final de los sistemas económicos es el consumo, porque es lo que satisface las necesidades ilimitadas de las personas. Entonces, el especializarse y comerciar lleva a ampliar las posibilidades de consumo. Por tanto, se justifica el comercio y al comercio debe tratar de ponérsele las menores trabas posibles. ¿Ok? Esa es la enseñanza principal de este ejemplo o de esta estructura o este modelito